Hola, en este video número 4 de la unidad 3.1 Solicitaciones, vamos a resolver y determinar las solicitaciones de momento flector, esfuerzo de corte y esfuerzo normal en una viga perteneciente al trabajo práctico número S9 de la guía de la unidad. Se trata de una viga simplemente apoyada, sometida a la acción de dos cargas, una carga uniformemente repartida Q y una carga concentrada P que se encuentra inclinada respecto a la horizontal un ángulo de 60 grados. Como ocurre en todos los casos, se debe respetar la siguiente secuencia de cálculo. En primer punto, dibujar la viga en una determinada escala de longitud. En nuestro caso, lo hemos hecho utilizando la escala de dibujo 1 metro equivale a 3 centímetros de dibujo. En el segundo punto, se deben descomponer las fuerzas inclinadas siempre y cuando éstas existan sobre la viga en una componente vertical y en otra horizontal. En el caso nuestro, tenemos una carga P inclinada y multiplicándola por el seno del ángulo alfa obtenemos P sub B, es decir, la componente vertical, y multiplicándola por el coseno de alfa obtenemos P sub H, es decir, la componente horizontal. Los valores se reflejan allí en la filmina y a partir de este momento seguimos trabajando exclusivamente con las componentes vertical y horizontal. En el siguiente punto de la secuencia de cálculo vamos a considerar las cargas uniformemente repartidas Q. En este caso tenemos un solo tramo de carga uniformemente repartida entre la sección C y el apoyo B. Recordemos que la vamos a reemplazar por una carga concentrada equivalente a la que denominamos Q mayúscula, que se encuentra aplicada en el baricentro del rectángulo constituido por Q y la base, que es la distancia L1. Por eso es que la carga equivalente Q mayúscula estará ubicada a L1 sobre 2 del apoyo B. ¿Cuánto vale esa carga concentrada equivalente? Exactamente la superficie del rectángulo, es decir, la altura, que es Q minúscula, por la base, que es L1. Eso se refleja en este cálculo y tenemos 10 kN por metro por 2 metros, que es la distancia L1, igual a 20 kN. El siguiente paso es el cálculo de las reacciones de apoyo. Para ello, utilizamos las tres ecuaciones que nos da la estática, es decir, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales, todas ellas igual a 0. Hacemos sumatoria de momento con respecto al punto A y determinamos la reacción vertical en B. Luego hacemos sumatoria de momento respecto al apoyo B y determinamos la reacción vertical RA. Luego planteamos que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0, lo cual nos debe dar igual a 0 para que estemos en buenas condiciones. Es una verificación. Y finalmente, con sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, obtenemos el valor de la reacción horizontal en B. Los valores se muestran a continuación. El siguiente paso es ubicar las secciones donde se deberán determinar sí o sí las solicitaciones de cualquier tipo que fueran. En este caso sabemos que esas secciones son los apoyos, los puntos de aplicación de cargas concentradas, extremos de voladizo y discontinuidad de cargas distribuidas. Vamos a nuestro caso y vemos que, por un lado tenemos el apoyo A y el apoyo B. Por otro lado tenemos la sección C, que es donde se encuentra aplicada la carga concentrada. Luego, en este práctico no tenemos voladizo
ni tampoco tenemos un punto de discontinuidad de cargas Q, o mejor dicho, esa sección sería la sección C, pero ya la hemos considerado como punto de aplicación de la carga concentrada. Una vez que tenemos determinadas las secciones donde se deberán calcular las solicitaciones, vamos al siguiente paso, que es el cálculo analítico de las solicitaciones de MF, Q y N, para luego, posteriormente, dibujar los diagramas correspondientes en escala. Entonces, en nuestro caso nos queda ir al cálculo de la primera solicitación, que es el momento flector en esta viga. Comenzamos en forma ordenada por el primer punto o la primera sección, que es la sección A. Para ello, debemos repetir en todos los casos la siguiente secuencia. Una vez determinadas las secciones donde se deberán calcular las solicitaciones, procedemos de la siguiente manera. Me ubico en la primera sección. Efectivamente, nosotros estamos en la sección A, es decir, vamos a calcular el momento flector en A. Luego, me formulo la siguiente pregunta. ¿Qué fuerzas me conviene utilizar para calcular esta solicitación? ¿Las que están a la izquierda o las que están a la derecha? Para ello debemos recordar que la definición de momento flector decía que se denomina momento flector en una sección cualquiera de la viga, en este caso estamos en la sección A, al momento estático, recuerden que era fuerza por la distancia, respecto a dicha sección de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre la viga ubicadas a la izquierda de la sección determinada. O bien, podíamos utilizar para el cálculo las fuerzas exteriores ubicadas a la derecha de dicha sección, pero cambiando de signo. Es decir, en este momento nos encontramos en la sección A y nos hacemos la pregunta que recién formulaba. ¿Qué fuerzas me conviene utilizar para calcular el momento flector? ¿Las que están a la izquierda o las que están a la derecha? Evidentemente, en este caso va a convenir utilizar las fuerzas de la izquierda, puesto que a la izquierda no existen fuerzas exteriores y por lo tanto yo sé que el momento flector allí será igual a 0. Ahora bien, una vez que tengo la respuesta, es decir, que ya definí si voy a tomar las fuerzas de la izquierda o de la derecha, inmediatamente le coloco el signo al cálculo analítico. Le coloco el signo al cálculo analítico. Es decir, si decidí utilizar las fuerzas de la izquierda, le coloco el signo correspondiente. El signo correspondiente para el caso de las fuerzas de la izquierda es positivo en el sentido de las agujas del reloj. Si ustedes estuvieran dudando del signo, directamente van a la tabla resumen. En esa tabla resumen, para la solicitación momento flector, les dice que si utilizan las fuerzas de la izquierda, el signo positivo es el que coincide con las agujas del reloj. En cambio, si utilizan las de la derecha, el sentido es el opuesto. Entonces, utilizan esta tabla resumen que la tienen que tener junto a ustedes cuando desarrollan el práctico, con lo cual es muy difícil equivocarse. Entonces, determiné utilizar las fuerzas de la izquierda, este es el sentido positivo y el siguiente paso es aplicar el cálculo analítico. En este caso no existe un cálculo porque sabemos que es igual a 0, ya que no hay fuerzas a la izquierda. Ahora me dirijo al segundo punto, la sección C. Y nuevamente planteo el interrogante. Estoy ubicada en una nueva sección. Me formulo la siguiente pregunta, la misma que en el caso anterior. ¿Qué fuerzas me convienen utilizar? ¿Las de la izquierda o las de la derecha? Veamos en el caso de la sección C
me conviene utilizar las fuerzas de la izquierda, puesto que voy a encontrar solamente la fuerza RA que va a producir momento flector. Por lo tanto, una vez que tengo la respuesta, le coloco el signo al cálculo analítico para luego aplicar la fórmula de la solicitación que se trate. Es decir, como determiné utilizar las fuerzas de la izquierda, le coloco el signo que corresponde, positivo según el sentido de las agujas del reloj. Y ahora procedo a calcular analíticamente el momento flector en C, diciendo que va a ser la fuerza RA por la distancia AC, que es L1. Entonces, RA por L1. Signo positivo por cuanto RA va a tender a que la viga gire en este sentido con respecto a C. Y este es el sentido positivo que he marcado en el momento flector en C, es decir, este momento que es positivo. Por lo tanto, reemplazando valores, el resultado es 35,98 kN por metro. Finalmente, me dirijo al último punto, a la última sección, que es B. Y allí nuevamente hago el mismo proceso, que es, ubicados en B, me pregunto, ¿me conviene utilizar las fuerzas que están a la izquierda o las fuerzas que están a la derecha? Bueno, no hay ninguna duda que en este caso conviene utilizar las fuerzas de la derecha, por cuanto no existen fuerzas, y entonces yo sé que ahí el momento flector tiene que ser igual a 0, sin necesidad de hacer ningún cálculo analítico. Como he decidido utilizar las fuerzas de la derecha, la convención de signo es esta que se encuentra aquí, es decir, positivo contrario al sentido de las agujas del reloj. Quiero que observen la diferencia entre este paso y el anterior. Es decir, las convenciones de signos son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando hallé el momento flector en C, utilicé las fuerzas de la izquierda. Y cuando hallo el momento flector en B, utilizo las fuerzas de la derecha. Hay que tener ese cuidado cuando uno va a calcular con las fuerzas a la izquierda en un caso y las fuerzas de la derecha en otro. Como en este caso a la derecha no existen cargas, entonces el resultado es que el momento flector es igual a 0. Aquí finaliza el cálculo analítico del momento flector, por cuanto solamente en estas tres secciones debemos calcular esa solicitación. Pasamos entonces ahora al desarrollo del gráfico del diagrama de momento flector. Para eso hemos anotado aquí en un costado los valores que hemos obtenido del cálculo analítico, y como primer paso lo que hacemos es trazar el eje de la viga. Luego adoptamos una escala, en este caso una escala de momento flector. He adoptado 10 kN por cada centímetro de dibujo y comenzamos a trazar el diagrama, recordando que en el caso del momento flector los valores positivos se dibujan hacia abajo del eje y los valores negativos hacia arriba del eje. Tenemos entonces que en el apoyo A el momento flector es 0, al igual que en B, pero en el punto C el momento flector es positivo 35,98 kN por metro. Por lo tanto, anotamos ese valor en el diagrama. Sabemos que en aquellos tramos de la viga donde no existe carga uniformemente distribuida, el diagrama será una recta y por lo tanto entre A y C trazamos la recta. Sin embargo, en el tramo C-B encontramos que la viga está cargada con una carga uniformemente distribuida Q minúscula. En ese caso sabemos que el diagrama estará conformado por una curva, más precisamente por una parábola de segundo grado. Para ello también sabemos que debemos calcular la flecha correspondiente, que en este caso será Q por L² sobre 8, donde L es el valor de L1,
ya que es la distancia donde transcurre la carga uniformemente distribuida, es decir, entre C y B. Calculamos entonces la flecha, serían 10 kN por metro por 2 metros al cuadrado dividido 8, eso da 5 kN por metro. Ahora estamos en condiciones de dibujar el diagrama de momento flector en ese tramo. Para ello tenemos que construir la parábola. A efectos de hacerla con mayor claridad y detenimiento, vamos a la siguiente filmina, donde vamos a trazar la parte de la viga que transcurre entre C y B y además con su escala correspondiente de momento y además la ordenada, o sea el momento flector en C, que sabemos que es igual a 35,98 kN por metro positivo, por eso se dibuja hacia abajo. Sabemos también que la flecha ya calculada es de 5 kN por metro. Entonces, la construcción gráfica de la parábola se inicia trazando entre C y B una recta auxiliar. Se toma el punto medio de la recta y a partir de allí y en escala se traza la flecha de 5 kN por metro. En este caso debemos dividir 5 kN por metro dividido la escala 10 kN metro sobre centímetro y va a significar que esta flecha va a medir medio centímetro en el dibujo. A partir del punto inferior trazamos nuevamente la flecha F en escala, conformándose un punto inferior nuevamente. Unimos ese punto con C y con B a través de dos rectas auxiliares. Cuando se dice rectas auxiliares significa que en el diagrama deben trazarlo con una recta muy fina, ¿cierto? Porque precisamente son auxiliares. Se dividen los dos segmentos que han quedado conformados en partes iguales. En este caso tenemos 4 partes y 4 partes en el otro segmento. Unimos las divisiones que quedan en forma cruzada. ¿Qué significa? La primera división del segmento de la izquierda con la última división del segmento de la derecha, a través de unos rayos. Luego el siguiente con el siguiente y finalmente la última división del segmento de la izquierda con la primera del segmento de la derecha. Quedan de esta manera determinadas una serie de rayos interiores, que son los que vamos a utilizar para trazar la parábola, es decir, la curva. Esa curva debería ser tangente al punto medio de cada uno de esos rayos que han quedado conformados. Se traza la curva con la ayuda de un curvilíneo y verán ustedes que esa curva pasa por donde finaliza la primer flecha trazada. Todo lo que queda entre el eje de la viga y la curva corresponde al diagrama de momento flector. Volvamos ahora al diagrama de nuestra viga. Volvamos a nuestro práctico y aquí directamente trazamos la curva, ya lo vimos en la filmina anterior, y tenemos determinado el diagrama de momento flector. Un diagrama muy interesante porque cualquiera de estas ordenadas que podamos medir con el escalímetro en centímetros, luego lo multiplicamos por la escala de momento flector y obtenemos al instante el valor del momento flector en la sección que nosotros quisiéramos de la viga, cualquiera sea ella. Hemos determinado de esta manera, tanto analítica como gráficamente, la solicitación de momento flector y por lo tanto pasamos al cálculo de la siguiente solicitación, cuál es el esfuerzo de corte Q. Para ello, vamos a recordar la definición de esfuerzo de corte, que decía que el esfuerzo de corte en una sección cualquiera de la viga, es decir, en este caso 10 kN por metro, es igual a 1 kN
es igual a la sumatoria de todas las fuerzas verticales exteriores que actúan sobre la viga a la izquierda de dicha sección. O bien podemos tomar las fuerzas ubicadas a la derecha, pero cambiando de signo. Comenzamos el cálculo entonces, siempre en forma ordenada, desde A hacia B. En este caso vamos a tener el esfuerzo de corte en A, en C y en B, sabiendo que para el esfuerzo de corte debemos realizar por cada sección dos cálculos, uno ubicado un infinitésimo antes de la sección y el otro un infinitésimo después. Comenzamos entonces a calcular el esfuerzo de corte en la sección A un infinitésimo antes. De allí la letra A minúscula. Como hicimos con el momento flector, nos formulamos la pregunta de siempre, que es si conviene utilizar las fuerzas de la izquierda o las fuerzas de la derecha. Si estamos en la sección A, pero un infinitésimo antes, es evidente que conviene utilizar las fuerzas de la izquierda, puesto que allí no existen fuerzas exteriores, y por lo tanto el resultado será igual a 0. ¿Cómo decidimos utilizar las fuerzas de la izquierda? Automáticamente le colocamos, como hicimos con el momento flector, la convención de signos correspondientes a esa condición, que era que las fuerzas que se dirigen hacia arriba son positivas. Si tenemos una duda, nuevamente recurrimos a la tabla resumen, donde para la solicitación esfuerzo de corte, vamos a ver que cuando consideremos las fuerzas de la izquierda, el sentido positivo es hacia arriba. Si consideráramos para el cálculo las fuerzas de la derecha, el sentido positivo es hacia abajo. Esa tabla resumen siempre la tienen que tener en cuenta porque allí van a poder evacuar cualquiera de las dudas que pudieran tener respecto sobre todo al tema de los signos. De ahí es muy interesante. Entonces, pasamos a la siguiente sección, que es dentro de la sección A, pero un infinitésimo después. Es decir, esfuerzo de corte Q en A después. Y acá nos formulamos otra vez la misma pregunta. Decimos que conviene utilizar las fuerzas de la izquierda porque solamente va a haber una sola. Por lo tanto, coloco el sentido positivo del esfuerzo de corte en ese caso, fuerzas positivas hacia arriba, y ahora aplico el cálculo analítico. El cálculo analítico era la sumatoria de las fuerzas verticales exteriores. La única que tengo es RA, se dirige hacia arriba, por lo tanto es positiva. Reemplazo el valor y tengo más 17,99 kilonewton. Sigo a la siguiente sección. Voy a estar en la sección C, pero un infinitésimo antes. Entonces tengo esfuerzo de corte en C antes. Nuevamente determino, ¿cierto?, que las fuerzas que voy a utilizar para el cálculo son las que se encuentran a la izquierda, donde va a seguir estando únicamente RA. Como tomé las fuerzas de la izquierda, le coloco el signo correspondiente. Sigue siendo que las que van hacia arriba son positivas. Como la única carga vertical existente es RA, en ese caso, y va hacia arriba es positiva. Y sigue siendo 17,99 positivo en kilonewton. Ahora me traslado un infinitésimo después de la sección C. Entonces tengo esfuerzo de corte en C después. Nuevamente me formulo la misma pregunta, si me conviene utilizar las fuerzas de la izquierda o la derecha. En este caso decido que me conviene utilizar la fuerza de la izquierda. Allí voy a tener RA, pero ahora se agrega P sub B. Nada más que RA va hacia arriba, P sub B hacia abajo. Entonces, como utilicé las fuerzas de la izquierda,
coloco el signo correspondiente y hago el conteo. RA va hacia arriba, positivo, P sub B va hacia abajo, negativo. Entonces será 17,99 menos 25,98 kilonewton, que era el valor de P sub B. El resultado es 7,99 negativo en kilonewton. Terminada con la sección C, voy hasta la sección B, pero un infinitésimo antes de llegar a la misma. Entonces estoy en Q en B antes. Estando ubicado en esa sección, decido que voy a utilizar las fuerzas que están a la derecha, porque naturalmente la única que voy a tener es la fuerza RB vertical, en contraposición con las fuerzas de la izquierda, donde tendría RA, P sub B y la componente vertical de la carga uniformemente distribuida. Es decir, mucha más cantidad de cargas que las que se encuentran a la derecha de esa sección. Ahora bien, como he decidido utilizar las fuerzas de la derecha, en el esfuerzo de corte en B antes, tengo que colocar el signo que le corresponde. Y en ese caso, el signo es el contrario a los casos anteriores. Recordamos en la tabla resumen. Para la solicitación en esfuerzo de corte, si considero la fuerza de la derecha, el positivo es hacia abajo. Es efectivamente lo que he hecho, positivo hacia abajo. Entonces, como la única fuerza que tengo allí a la derecha es RB vertical y va hacia arriba, entonces será negativo. Menos RB vertical, menos 27,99 kilonewton. Finalmente, la última sección es la misma sección B, pero un infinitésimo después. Con más razón, en este caso utilizo las fuerzas de la derecha, porque no hay fuerzas a la derecha y por lo tanto el resultado es igual a 0. Como ustedes podrán apreciar, la determinación de utilizar las fuerzas a la izquierda o a la derecha de la sección para el cálculo es algo que depende exclusivamente de la persona que está calculando el ejercicio. No hay ninguna regla que indique que se deben utilizar las fuerzas de la izquierda o las fuerzas de la derecha. Eso lo decide la persona que está ejecutando el cálculo de la solicitación que corresponda. Siempre se prefiere utilizar aquel sector de la viga, es decir, a la izquierda o a la derecha, donde exista la menor cantidad de cargas, porque en ese caso el trabajo será menor y sobre todo será menor la posibilidad de incurrir en un error. Bien, de esta manera hemos determinado analíticamente la solicitación de esfuerzo de corte. Tenemos que pasar ahora a dibujar el diagrama de esta solicitación. Para ello vamos a volver a la tabla resumen para recordar lo siguiente. Para graficar el esfuerzo de corte, vamos a este cuadrito que nos dice que todos aquellos valores positivos se dibujan hacia arriba del eje. Y aquellos valores que el cálculo analítico dio negativos se dibujan desde el eje hacia abajo. Entonces, positivo se dibuja arriba, negativo se dibuja abajo. Vamos a trazar entonces el diagrama de la solicitación esfuerzo de corte. Para ello, trazamos el eje, como siempre el eje de la viga, y adoptamos una escala para esfuerzo de corte. En este caso, yo he adoptado que 10 kilonewton equivalen a 1 centímetro de dibujo. Comenzamos entonces a trazar los valores correspondientes. Vamos a tener en la sección A 17,99 kilonewton positivo. En la sección C vamos a tener 17,99 positivo y 7,99 negativos. Recordemos esta situación. ¿Ven? En la sección C antes
17,99 positivos, en C después menos 7,99 kilonewton. Ahora para B vamos a tener antes 27,99 en negativo y después 0. O sea, 27,99 negativo, por eso se dibuja hacia abajo, y luego un infinitésimo después es igual a 0. Entonces ahora, en forma ordenada, vamos a unir los puntos de los extremos de los segmentos que han quedado allí dibujados con una recta. Entonces, dibujamos A con C antes, luego C después con B antes. Y lo que es importante es colocarle los signos. Todo lo que está por encima del eje sabemos que es positivo y todo lo que está por debajo del eje sabemos que es esfuerzo de corte negativo. Y allí tenemos determinado nuestro diagrama de esfuerzo de corte. Vamos entonces a determinar la última de las solicitaciones que nos quedan, que es el esfuerzo normal. Primero, vamos a recordar la definición de esfuerzo normal, que decía que era la sumatoria de todas las fuerzas exteriores horizontales que se encontraban sobre la viga a la izquierda de la sección de cálculo. O bien podíamos utilizar las fuerzas de la derecha, siempre horizontales, pero cambiándole de signo. En nuestro caso, vamos a comenzar entonces con la sección A. En este caso, simultáneamente, vamos a hacer el cálculo tanto antes como después de la misma, por cuanto vamos a utilizar para el cálculo las fuerzas de la izquierda en ambos casos. Como no existen fuerzas a la izquierda que sean horizontales, entonces en ambos casos, antes y después, el resultado es igual a 0. Aquí se encuentran los signos correspondientes a haber utilizado las fuerzas de la izquierda. Estos signos me están indicando que he utilizado para el cálculo las fuerzas de la izquierda. Seguimos hasta la otra sección, en C, pero un infinitésimo antes. Allí nuevamente tomamos para el cálculo las fuerzas horizontales de la izquierda, que tampoco existen. No hay fuerzas horizontales a la izquierda de esta última sección. Por lo tanto, el cálculo nos da igual a 0. Seguimos en el desarrollo y estamos en la sección C, pero un infinitésimo después. Es decir, nuestro cálculo es el esfuerzo normal en C después. Como hemos hecho en las dos solicitaciones anteriores, siempre me formulo la pregunta de rigor, si tomo las fuerzas de la izquierda o las fuerzas de la derecha. En este caso, he considerado conveniente tomar las fuerzas horizontales de la izquierda, donde la única que existe es P sub H y C, fíjense que tiene este sentido, desde A a B, desde A a B. Entonces, como decidí tomar las fuerzas de la izquierda, automáticamente el signo que corresponde es este que se encuentra marcando el puntero del cursor. Entonces, si por cualquier cosa me olvido de cuál es el sentido positivo en ese caso, recurro a la tabla resumen. Voy a donde dice solicitación en esfuerzo normal y a la columna de signos. Como he tomado las fuerzas de la izquierda, el sentido positivo es este que se muestra aquí. Es decir, que el sentido positivo es este. Como P sub H tiene sentido contrario, entonces será negativo. Reemplazando su valor es menos 15 kilonewton. Finalmente me dirijo a la sección B, pero un infinitésimo antes. Estoy entonces calculando el esfuerzo normal en B antes. Decido tomar nuevamente las fuerzas horizontales que existen a la izquierda, donde la única sigue siendo P sub H en sentido desde A hacia B.
Tomo el sentido positivo correspondiente a las fuerzas de la izquierda, lo coloco, y este será el sentido que va a mandar en el cálculo analítico. Como P sub H tiene sentido contrario al positivo, pues entonces será menos P sub H el resultado del esfuerzo normal en B antes, menos 15 kilonewton. Finalmente, llego a la última sección, que es la sección en B, pero un infinitésimo después. Entonces estoy en este último punto del cálculo, esfuerzo normal en B después. Aquí me conviene tomar las fuerzas de la derecha, puesto que a la derecha no tengo ninguna carga horizontal. En realidad no tengo carga de ninguna naturaleza. Por lo tanto, sé que el esfuerzo normal allí tiene que ser igual a 0. Efectivamente, aquí lo que hago es cambiarle el signo, porque al utilizar la fuerza a la derecha, tengo que cambiar el signo. Por eso indico que hacia la derecha positivo. Pero lo importante es que, al considerar las fuerzas de la derecha y como no existen cargas horizontales, allí el resultado es nulo. Paso entonces ahora, determinado analíticamente el esfuerzo normal, a la construcción gráfica. Como siempre, trazamos el eje de la viga y adoptamos una escala de esfuerzo normal, que en este caso, al igual que en el corte, tomé 10 kilonewton por centímetro de dibujo. Acordémonos que en el caso de el esfuerzo normal, lo que realmente interesa es que se coloque el signo que corresponda al diagrama. En este caso, acuérdense que los valores de 15 kilonewton en ambos casos eran negativos. Entonces aquí coloco el signo negativo. Pero en realidad este diagrama lo podía haber dibujado hacia abajo del eje, siempre con la condición de indicar el signo. Es decir, en el caso del esfuerzo normal, es indistinto el dibujo del diagrama hacia arriba o hacia abajo del eje, pero siempre con la condición de colocarle el signo que corresponda. En este caso, fíjense que el signo es negativo. Cuando el signo es negativo en el esfuerzo normal, significa que ese tramo de la viga está sujeto a compresión. En efecto, si vamos al tramo CB, observamos que en C hay aplicada una carga P sub H, que tiene este sentido. Y en B hay aplicada una carga horizontal, que es la reacción horizontal en B, que tiene este sentido. Tanto P sub H como RBH lo que van a hacer es comprimir este sector de la viga, es decir, van a tratar de acortar este sector de la viga. Mientras que entre A y C no existen cargas horizontales, por lo tanto es indiferente al esfuerzo normal. Allí ni se alarga ni se acorta. Donde sí existe un acortamiento de la longitud de la viga es en este sector. ¿Por cuánto? Van a actuar allí dos fuerzas de compresión, P sub H en C y la reacción horizontal en B en precisamente el apoyo B. Se han determinado, pues, las solicitaciones de momento flector, esfuerzo de corte y esfuerzo normal en forma analítica y mediante la elaboración de los diagramas respectivos de solicitaciones. En esta filmina podemos observar entonces el diagrama de momento flector con sus valores característicos, el diagrama de esfuerzo de corte con sus valores característicos y también el diagrama de esfuerzo normal con los valores correspondientes. En la secuencia de cálculo, el siguiente punto es la determinación de la ubicación de la sección donde se produce el momento flector máximo y el cálculo del valor de este último. En el caso que nos ocupa, deberemos determinar en este diagrama de momento flector cuál es el valor del momento flector máximo. Sabemos que el momento flector será máximo
en aquella sección donde el esfuerzo de corte es igual a 0 o pase por un valor 0. Veamos en nuestro caso. El diagrama de esfuerzo de corte nos indica que no existe ninguna sección en la cual el corte Q sea igual a 0, pero sí existe una sección donde Q pasa por 0. Es precisamente la sección C. ¿Por qué? Porque allí el esfuerzo de corte pasa de un valor positivo de 17,99 a un valor negativo de 7,99 kilonewton. Indudablemente, cuando pasa por el eje, allí se encuentra o ha pasado por el valor 0. En este caso, por lo tanto, como no existe una sección donde el Q sea igual a 0, sino una donde pasa por el valor 0, el momento máximo será directamente el momento flector en C igual a 35,98 kilonewton por metro. Se concluye entonces en que cuando no existe una sección donde Q sea igual a 0, es decir, cuando en ningún punto del diagrama de esfuerzo de corte este corta al eje de la viga, no se debe calcular la distancia X. Es lo que sucede en nuestro práctico. En esta viga podemos observar que el diagrama de corte en ningún punto corta precisamente al eje de la viga, sino que simplemente en el punto C pasa por 0. Por lo tanto, en este práctico no se debe calcular la distancia X y el momento máximo resulta aquel que corresponde a la sección C, por donde el Q pasa por 0 y vale 35,98 kilonewton por metro. Hasta aquí el video número 4 referido al tema solicitaciones. Muchas gracias por vuestra atención.